Muchas gracias. Comienzo agradeciendo el tono de todas las intervenciones. Y empezando por los grupos políticos que soportan al Gobierno, es decir, a Podemos, que esté tranquilo porque este Gobierno seguirá defendiendo lo público. En la última comparecencia con los presidentes autonómicos ponía el ejemplo que la sanidad española tenía que estar orgullosa de su sentido público y recordaba algunas imágenes de Estados Unidos, donde los sin techo y los pobres terminaban enterrados en fosas comunes. Eso aquí, por suerte, no ocurre. A la agrupación socialista Gomera también agradecer la defensa que hace de Canarias y que sabe y siente, porque estamos en permanente contacto, la defensa que hace este Gobierno en su conjunto y este presidente. De Nueva Canarias agradezco la afirmación sobre la transparencia. Es el camino. Debemos ser claros ante los ciudadanos y decir las cosas aunque sean crudas y duras. Al Grupo Socialista también agradecer sus palabras y especialmente la comprensión, que en ocasiones los representantes públicos, los que tenemos que liderar instituciones, tenemos que tomar duras decisiones. Teresa Cruz es una mujer esforzada y tremendamente trabajadora. Ha tenido, tiene y tendrá mi confianza, pero hubo un momento en el que entendí como presidente que la consejería debía seguir otro rumbo. A los partidos de la oposición también agradezco las intervenciones. Responder algunas cosas. Sobre el material, nunca diré que ha sido suficiente, pero hemos hecho un esfuerzo tremendo esta comunidad con aviones que hemos fletado para poder traer por 21 millones de euros material a Canarias. Sobre los sanitarios, hemos hecho más de 4.600 test a los sanitarios. Y si comparamos con otras regiones que están presididas por colores políticos como el actual en Canarias, por ejemplo Navarra, tiene un 12% de positivos sanitarios frente a los positivos. Sin embargo, es un 3,6% de sus sanitarios, frente a Canarias, que es un 1,2%. Quizás es porque hemos hecho nosotros más test, pero en cualquier caso nunca diré que tenemos material suficiente. Sobre el estudio que se ha referido, 30 segundos. Ese estudio fue encargado por Comunicación para hacer su trabajo, como se hizo otro anterior sobre transición ecológica, y ha sido el que ha hecho el estudio, la empresa, quien ha dicho que no había petición de líderes políticos encargados por el Gobierno. En absoluto es un acto de propaganda. Sobre el Partido Popular específicamente, sí tengo que lamentar la intervención, porque no se puede decir una cosa y hacer lo contrario. El 80% de su tiempo ha sido una crítica al Gobierno de Canarias, pero el problema es que, lamentablemente, a esa crítica al Gobierno de Canarias la sacude al Partido Popular los datos de Madrid, de Murcia, de la Comunidad de Castilla y León y de Andalucía. Creo que hemos tenido problemas todas las comunidades, pero criticar a una comunidad determinada que tiene los datos más favorables deja en evidencia a quien hace la crítica. Sobre las intervenciones sobre el Gobierno de España, he comparecido siempre al acabar las comparecencias de los domingos ante todos los canarios y canarias. Hay 17 personas que están ahí, presidentes de otras comunidades autónomas, que dan fe de lo que ahí se comunica y se dice. He defendido con uñas y dientes, lo seguiré haciendo, lo que significa nuestras singularidades, nuestros derechos, que no se pueden discutir. He hablado de todos los convenios que tienen que preservarse. He trasladado que los fondos para el empleo, si eran precisos utilizarlo por falta de liquidez por el Gobierno de España, tienen que ser repuestos y con carácter inmediato una vez que los fondos se liquiden. Lo seguiré haciendo sea quien sea el color del Gobierno que tengamos en España. Pero quiero decirles también con claridad que he percibido en las caras de los presidentes de las comunidades autónomas cada vez menos rictus complicado de colapso sanitario y cada vez más preocupación por la quiebra social y económica que asola y azota a nuestro país. Y en eso una reflexión. No estamos ante una crisis normal. Esto es una crisis distinta. No se provoca porque el petróleo haya subido el precio. Esto no se provoca porque haya un conflicto entre países o porque los grandes potencias mundiales estén enfrentadas. No, esto lo provoca un virus, una bacteria, que cuando teníamos una buena evolución económica en Canarias nos golpea en el peor momento y que amenaza con rebrotar y que además nos tiene en la incógnita de saber cuándo podremos salir de ello y tener vida normal. Y por tanto esto cambia todos los cánones por la incertidumbre y la falta de certeza. Esto afecta a Canarias más que a otras comunidades, y lo he dicho con claridad y lo he demandado en las reuniones del presidente del Gobierno de España. Pero tengamos también claro y constancia de ello, que esto salpica al Reino Unido, salpica a Alemania, salpica a Estados Unidos, salpica al mundo globalizado. Y si vivimos del turismo, también afecta a quienes pueden venir de aquí y por tanto, la respuesta no puede ser local, ni insular, ni regional, tiene que ser una respuesta internacional. Yo le pido al Partido Popular que haga reflexionar a sus compañeros de Holanda para que apoyen una medida en Europa muchísimo mejor que la que hemos conseguido, porque ni siquiera esta la han apoyado. Una medida que valoro de entrada positiva porque, a diferencia de otras,
Los 240.000 millones del MEDE no exigen, como ocurrió en el año 11 o 12, que España tenga que tomar restricciones y tomar decisiones que afecten a las clases más vulnerables, a las más necesitadas, a los empleados públicos, como entonces ocurrió. Pero falta una cuarta pata y tenemos que conseguirla el 23 de abril, son los fondos de recuperación. Y por tanto apelo a la responsabilidad de quienes en Europa dicen no y comparten ideología con parlamentarios canarios conservadores y liberales que también echen una mano para que cambien su criterio. Porque el dinero, lamentablemente, no se fabrica, no hay una fábrica que haga dinero por sí. Ese dinero se pide y se tiene que devolver. Y por tanto, en estos momentos, hoy, en abril del año 2020, las iniciativas tienen que venir de lo público, porque el empleo lamentablemente no lo podrá crear lo privado y se toca a la puerta de lo público y lo público es lo único que puede responder. Datos claros. Con los actuales números de personas que están en ERTE en Canarias, 200.000 personas, la Administración General del Estado tendrá que insuflar al mes más de 339 millones de euros. Si le sumamos a ello la seguridad social, los despidos, la ayuda a los autónomos, a las empresas, las hipotecas, agua y luz, las cooperativas, la renta mínima. Estamos hablando, si no de cientos, muchísimos cientos y si no miles de millones para Canarias al mes, por una administración, la central. Y a eso sumémosle también los recursos de Canarias. Con la evolución normalizada, como tenemos hoy los ingresos que están a cero, las previsiones más optimistas del Gobierno de Canarias es que dejaremos de ingresar 1.300 millones de aquí a diciembre. Y esa es una realidad que nos golpea y ante eso, ¿qué necesitamos? Concreciones y posturas valientes. Necesitamos todos los recursos. Necesitamos el superávit y el Gobierno hará uso del superávit. Lo demandamos al Gobierno de España para que nos lo permita. Necesitamos seguramente también una póliza de crédito de al menos hasta 1.700 millones que tendremos que devolver este año y estamos trabajando para poder conseguirla. Necesitamos propuestas de los grupos políticos para tener ingresos. Nos han llegado algunas propuestas. Se habla, por ejemplo, de 1.000 millones para los fondos ICO en Canarias. Creo que van a ser más los que van a estar en el mercado de los fondos ICO. Se habla del superávit y los remanentes. Compartimos, por ejemplo, el superávit de carretera porque hay un acuerdo cerrado. Pero con todo ello, estamos hablando de una cantidad limitada que es claramente insuficiente. Y, por tanto, para eso se necesita un plan acordado, valiente y claro, que sea posible, porque lo que no podemos pedir, lo podríamos pedir, que el IRPF sea reducido al 50%, no, al 80% para los canarios, pero sabemos que eso cuesta miles de millones de euros que no existen. Hagamos propuestas rigurosas, compartámoslos en una mesa y concluyamos que hoy las dos fases son las siguientes. Primero, inyección de dinero público, endeudamiento, y ahí tiene que hablar el 23 de abril Europa. Y en segundo lugar, tenemos que recuperar la economía, poco a poco, de manera responsable, con las urgencias contenidas, pero tenemos que recuperar la normalidad, poco a poco, vencer al coronavirus, tener la salud preservada, pero tenemos que recuperar la economía, porque si no la quiebra será otra. Habrá salud y no habrá más que pobreza. Y por tanto yo lo que propongo es que ese endeudamiento de las administraciones sea con carácter finalista, justamente para el COVID y sus efectos, que lo hagamos desde el consenso o las mayorías de las administraciones implicadas, que somos nosotros, Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos, Gobierno de España y Unión Europea. Y por eso todos tenemos que echar, como digo, una mano. Es absolutamente necesario un gran pacto por la reconstrucción, un gran pacto en Canarias por la reconstrucción. El Gobierno de Canarias ha hecho lo máximo que podía hacer y creo que estamos respondiendo a esa alerta sanitaria. Como he dicho, hemos fletado aviones, hemos hecho un esfuerzo económico importante, hemos tomado medidas de carácter fiscal con el IGIC, con el AIEN, con el impuesto de sucesiones, recursos que no vamos a ingresar. Hemos completado en un 30% el 70% que el Gobierno de España ponía para los autónomos que cesaban su actividad. Hemos tomado decisiones para exonerar el pago de las viviendas de carácter social a cerca de 18.000 familias y pronto llegará también un decreto social para esa renta mínima, esa prestación de emergencia para Canarias. Hemos aprobado medidas de carácter educativo, sí, los comedores escolares funcionan también, luchar contra la brecha digital. Hemos tomado decisiones de carácter turístico, no ha sido un éxito el contingente de devolver a todas las personas que estaban en Canarias para que llegaran a sus países, implementar también campañas cuando podamos abrirnos al turismo o conseguir
que haya una orden de cese de actividad turística. No fue sencilla y lo peleó Canarias, y en el sector primario estamos comercializando los excedentes a través de GMR y adelantando también subvenciones al sector pesquero o agrícola. Y todas las medidas son lógicamente insuficientes. Por tanto, planteemos ese plan de Canarias junto a cabildos, ayuntamientos, partidos políticos, agentes sociales, económicos, sindicatos, patronal, y lo firmamos en Canarias para defenderlos unidos y juntos ante Europa y ante el Gobierno de España, haciendo también nuestro trabajo y nuestra labor. Quiero terminar diciendo que como presidente de Canarias sé que cuento con un Parlamento que está a la altura, sinceramente lo está, y lo ha demostrado en el día de hoy. Ha habido intervenciones que lógicamente a este presidente le gustan más y otras menos, pero eso también es propio de la labor parlamentaria, de la dialéctica, de la búsqueda o no de soluciones. Hay un lema que dice que juntos lo vamos a conseguir, juntos lo conseguiremos, es ganar al coronavirus. Hoy la gente sigue confinada y quiere salir pronto y seguro, y le vamos a ganar al coronavirus. También vamos a conseguir vencer esta quiebra social y económica, sin que se queden atrás los que casi siempre se han quedado en el pasado. Y en estos momentos difíciles, y termino, es cuando se demuestran las grandezas y las pequeñeces de las personas, las fortalezas y las debilidades de los responsables públicos, la capacidad de los gobiernos, la lealtad de la oposición, el trabajo continuado y el ser reconocidos o no por nuestros ciudadanos por la gestión que hacemos. Yo termino todos los domingos diciéndole a los presidentes de las comunidades autónomas que no se equivoquen, que quienes gobiernan en esas comunidades son oposición en otras, que no creo que haya ningún presidente, ningún gobierno que no haya querido hacer las cosas bien, porque nos sacude el drama de la pérdida de vidas humanas. Y por tanto termino mi intervención, como han empezado todos los portavoces de todos los grupos políticos, expresando mi dolor y mi sentir por las personas fallecidas en Canarias 102 y mi pésame a todas sus familias. Ojalá sea el número definitivo, que esto pronto termine, que recuperemos esa normalidad y que pronto también el Parlamento de Canarias sea un Parlamento normalizado en su sede, lo que significará que muchas otras cosas mucho más importantes habremos recuperado. ¿El qué? El que podamos estar con nuestra gente, nuestras personas queridas, el que tengamos una normalidad en el día a día, el que esto haya sido una pesadilla superada y el que Canarias se enfrente, como lo ha hecho siempre, a futuras adversidades. En el pasado las hemos superado, esta también lo vamos a lograr.